Hola y feliz año nuevo a todos. Ya sé que llego un poco tarde con ese deseo, ya que estamos en la segunda semana o más, pero sin embargo, feliz año nuevo y bienvenido a Verdad Sin Límites. Y yo soy Walter Swain. Y en este podcast lo que hacemos es analizamos las tendencias y cuestiones sobre lo que pasa en la sociedad o sobre la Biblia o el cristianismo y buscamos las respuestas de Dios a estas preguntas y dudas según lo que se lee y se entiende plenamente en la palabra de Dios. Y ahora, estaba hace poco dando un podcast sobre lo que dice la Biblia en cuanto al libre albedrío, tocando el tema del calvinismo y más. Y uno de los oyentes me escribió o me hizo un comentario o pregunta en YouTube, por debajo del video del podcast, preguntando esto. ¿Alguien podría enseñarme, por favor, en qué parte de la Biblia se habla de libre albedrío? Muy buena y honesta pregunta, mi amigo. En breve te respondo con la respuesta bíblica y lo haremos ya. Hola, y primero antes de entrar en el tema, por un momentico nomás, si estás creciendo en tu conocimiento de Dios y su palabra por medio de lo que estás escuchando en Verdad Sin Límites y querés que otros reciban el mismo beneficio, entonces me podrías ser amable de hacer clic en like, suscríbete para seguir el podcast y comparte el enlace a este podcast con todos hoy. Y te agradezco mucho. Y alcancemos juntos en este año la meta de tener más de 2,000 suscriptores, ¿ok? Esa es la meta. Bueno, muy bien, y adelante al tema. Ok, entonces la pregunta otra vez del oyente, y creo que responder a esto es de gran beneficio a todos los que escuchan y ven el Verdad Sin Límites. Especialmente es muy importante en su vida espiritual. Y la pregunta fue, ¿alguien me podría, por favor, enseñarme en dónde dice en la Biblia que hay un libre albedrío? Bueno, primero tenemos que preguntar qué significa libre albedrío. El libre albedrío es la capacidad de una persona de elegir y tomar decisiones por sí misma. Y ahora muchas veces eso se da por sentado, pero cuando llegamos a los temas espirituales es una pregunta muy importante y clave. Muchos, especialmente los calvinistas, dicen que Dios ya sabe todo, inclusive todas las decisiones de cada ser humano. Bueno, eso sí es cierto. Pero dicen que Dios predetermina antemano todas las decisiones que cada uno va a tomar durante toda su vida. Es decir, que realmente las decisiones que tomamos, según ellos, especialmente las morales y espirituales, no son por nuestro libre albedrío, sino porque Dios ya las ha determinado. Vas a decidir lo que Dios quiere que decidas. Pero hay un gran problema con esa idea. Actualmente no se encuentra en la Biblia. Por cierto, no en la forma que ellos han formado. Y ahora, cada persona tiene la virtud, aún en su total pecaminosidad o inclinación innata hacia el pecar, de tomar sus propias decisiones. Sí, es cierto que la mayoría del tiempo tomamos las decisiones que no respetan la voluntad o la santidad de Dios. Hablando de entre los creyentes, todavía lo hacemos, pero todavía Dios nos ha dejado aún corrompida la habilidad de tomar decisiones libremente, cada uno por sí mismo. Y voy a compartir un par de ejemplos claros de que hay muchos ejemplos de esto en la Biblia, pero voy a dar un par de ejemplos claros de que el ser humano sí tiene la capacidad de libre albedrío, demostrando también que Dios sabe
todos los millones de posibles resultados y escenarios de cada decisión posible. Bueno, miremos primero en primero de Samuel, el capítulo 23 y los versículos 10 al 13. Y dijo David: Jehová, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo: sí, descenderá. Dijo luego David: ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió: os entregarán. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. Y ahora aquí vemos un claro ejemplo de que Dios sabe lo que podrá pasar o lo que va a pasar, seguramente según la decisión que David tome. Pero deja Dios a David tomar la decisión por su propio libre albedrío, tomar la decisión que quiera. Pero entonces David decide no ir por ese camino, Dios lo deja y David vive para ver otro día en lugar de ser capturado y posiblemente asesinado, él y los 600 hombres con él. En otro de los muchos ejemplos de que el hombre sí tiene el libre albedrío, cuando Pablo trataba de convencer a muchos judíos mientras detenido en Roma, varios de los judíos creían en el evangelio que predicó él, pero otros no. Pero miremos al libro de Hechos, el capítulo 28 y los versículos 26 al 28. Ve a este pueblo y diles: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Entonces, con este ejemplo, los judíos tenían libre albedrío de recibir el mensaje de Dios o no, pero la mayoría no. No lo hicieron. Entonces irá Pablo a los gentiles y más de ellos creerán que entre los judíos. Es decir, Dios no había forzado a muchos de ellos decidir en contra de él, sino que se endurecían muchos de los judíos contra el evangelio, pero otros sí decidieron por Cristo, especialmente entre los gentiles y una minoría de los judíos. Los dos grupos tenían la voluntad y decisión libre de recibir o rechazar a Dios sin intervención divina. Solo Dios está aclarando aquí, usando un versículo, por decir, citando citando el libro de Isaías, creo que en el capítulo 6, de que a pesar de predicarles el mensaje de Dios, de poner su fe en Él y obedecerle a Él, van a rechazarlo, van a desobedecer a Dios. Pero todavía algunos de ellos sí lo harán. Entonces, existe entonces un libre albedrío entre ellos y toda la humanidad, no solo los judíos, sino aún más entre los gentiles, porque muchos más de ellos respondieron al evangelio que predicaba Pablo que los judíos. Y ahora, por último, Moisés dio su último discurso a todos los israelitas.
y retó a los israelitas antes de su muerte, diciendo esto en Deuteronomio, capítulo 30 y el versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Bueno, hay muchos más versículos explicando esto y demostrando esto desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, pero basta decir, y en respuesta a la pregunta de este oyente, que Dios sabe todo y aun en medio de ese hecho, y aun en medio de nuestra pecaminosidad, el hombre sigue teniendo el libre albedrío. Eso es lo que nos enseña Dios en su palabra, plenamente leída y interpretada plenamente. Entonces, la pregunta más importante, con todo esto en mente, es que si tú has decidido por Cristo, o si tú has decidido en contra de Él y su evangelio de salvación, Cristo, el Hijo de Dios y Dios mismo, vino como hombre, nacido de una virgen, viviendo una vida sin pecar, ni una sola vez en toda su vida en la tierra. Y entonces murió en la cruz tomando sobre sí todo tu pecado y tu castigo, y resucitó de entre los muertos para que tengas perdón de pecado y vida eterna con Él. Y lo único que te queda es tomar la libre decisión de o recibirle a Él o rechazarle a Él. ¿Cuál será tu decisión hoy? Bueno, mi amigo, espero que todo esto, esta explicación te haya ayudado a entender esta sumamente importante doctrina de Dios para ti y para todos. Y siéntete libre de hacer un comentario o una pregunta en donde se indica por debajo del podcast en YouTube o en cualquier manera que indica ahí en el app de podcast. O puedes enviarme un email a info@truthunbound.org. Y un breve anuncio más. Si estás buscando tener un título de estudio de la Biblia y entrenamiento para servir a Dios, te invito a inscribirte en la Universidad Bautista de Luisiana, LBU, y puedes enrolarte en un programa de estudio en español desde un certificado en la Biblia, teología o consejería o educación cristiana hasta la licenciatura, maestría o a un doctorado. Y vas a encontrar este estudio en LBU, que es totalmente online y bíblicamente basado y con pagos mensuales alcanzables. Si vas a lbu.edu, y te enrolas en un plan de estudio ahí, solo tienes que mencionar ahí Verdad Sin Límites y recibirás desde ya una beca de $500. Entonces, puedes hacer esto por medio de sitio de internet lbu.edu. Muy bien. Bueno, hasta la próxima. Recuérdate, sigue a Jesús y así siempre seguirás la verdad.